Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la séptima clase y última de esta materia que es Psicología del Desarrollo. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la psicología social comunitaria, que en un punto recopila un poco toda la información que vimos en la materia, porque la psicología social comunitaria obviamente que trabaja sobre grupos y sobre instituciones, ¿no? Entonces nos van a mostrar cómo las personas no vivimos aisladas las unas de las otras, sino que estamos en constante relación con los otros y con determinadas estructuras sociales, ¿no? Que obviamente nos marcan, nos determinan, y algo que me parece muy importante es que nosotros podemos influir sobre esas estructuras, ¿no? Bueno, primero obviamente que vamos a poder pensar cuál es la definición general de la psicología social comunitaria para que la podamos pensar siempre como una rama de la psicología que lo que va a buscar es comprender y transformar esos problemas sociales, trabajando no con los individuos como hemos estado trabajando las primeras clases de esta materia, sino que va a trabajar directamente con las comunidades, ¿no? La comunidad siempre va a estar pensada como protagonista de su propio cambio, ¿no? No va a estar pensada desde un rol pasivo como quien recibe ayuda, ¿no? Si lo pensamos, por ejemplo, en algún tipo de comunidad que se organiza para obtener una mejora en su barrio, que podría ser mayor iluminación, podría ser el asfaltado de una calle, alguna situación que el conjunto de la comunidad considera necesario modificar. Bueno, obviamente que no van a estar buscando resolver un problema individual, sino que lo que van a buscar es resolver un problema comunitario, un problema que los afecta a todos. Entonces van a ver que la organización va a ser distinta, ¿no? A cuando simplemente una persona individual solicita algo. Bueno, en esta organización social, en esta organización comunitaria, surge algo diferente, ¿no? Para poder pensar esta rama de la psicología, vamos a comenzar nombrando a los aportes fundamentales de esta rama. Creería que vamos a ver tres, lo vamos a ir viendo a medida que avancemos, pero no podemos dejar de mencionar a Pichon Rivière, que es, Enrique Pichon Rivière, ¿no? Es un psiquiatra y psicoanalista, es argentino, pionero de la psicología social, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Él va a crear un concepto que es obviamente un marco teórico y metodológico que se llama ECRO, Esquema Conceptual Referencial y Operativo, que lo que le va a permitir a las personas, a los psicólogos sociales, es pensar y operar sobre la realidad a partir de este marco teórico y metodológico, ¿no? Les va a permitir realizar como una lectura para nada superficial, ¿no? Sino una lectura profunda de lo que está sucediendo en un grupo o en una institución. Le va a permitir identificar obstáculos, roles de cada una de las personas en esos grupos, los miedos que circulan en ese grupo o en esa institución y por supuesto las potencialidades de cambio, ¿no? Bueno, la explicación de este ECRO o esquema conceptual referencial y operativo es algo así como unos anteojos, ¿no? Como un lente que nos permite mirar más de cerca y comprender los grupos, como un microscopio, diría yo, ¿no? Como ese lente que potencia la mirada, ¿no? Bueno, él se va a referir a tres componentes de este ECRO. Uno es dijimos, ¿no? Conceptual, referencial y operativo. El conceptual tiene que ver justamente con las ideas, con esos pensamientos, esas teorías, esos conceptos que nosotros usamos para pensar un fenómeno, para acercarnos a ese fenómeno.
lo referencial tiene que ver con nuestras ideas previas, ¿no? Con los conceptos que tienen que ver con nuestra historia, con la historia del grupo, y que eso nos va a permitir interpretar la realidad o interpretar ese objeto o ese concepto que necesitamos modificar. Y lo operativo tiene que ver con las acciones, con la acción concreta, material, que va a permitir ayudar a transformar la realidad, ¿no? Por ejemplo, si yo lo que quiero es armar una cancha de fútbol en un barrio, ¿no? Comunitaria, para que todos los jóvenes, los adultos la puedan utilizar. Bueno, primero voy a pensar conceptualmente, ¿no? ¿Por qué la quiero hacer? ¿Dónde la quiero hacer? ¿Qué recursos voy a necesitar? Después voy a pensar en todas las ideas previas que yo tengo. Que el deporte es muy importante porque genera interacciones entre los jóvenes, porque les da una ocupación. Voy a pensar en que en algún momento hubo una cancha de fútbol en el barrio y fue muy buena. Entonces pienso en mis experiencias previas y finalmente lo que voy a hacer es concretar, ¿no? La parte bien operativa de este ECRO. ¿Qué acciones voy a hacer? Bueno, voy a sacar toda la basura de este lugar donde creo que va a poder generarse una cancha de fútbol. Voy a, no sé, sembrar el pasto, voy a poner los arcos. Bueno, me voy a poner en acción para generar esta cancha, ¿no? De esto se trata este ECRO, ¿no? Por otro lado, también hay un psicólogo que es salvadoreño, psicólogo social, es un jesuita que se llama Ignacio Martín Baró, y él habló de la psicología de la liberación, ¿no? Psicología de la liberación. Él va a criticar la psicología tradicional, ¿no? Obviamente es un psicólogo social. Surge en esta teoría, con esta teoría de la liberación, porque él dice que la psicología está demasiado enfocado en lo individual, ¿no? En el sujeto, en el individuo aislado, y se olvida un poco de la historia social y se olvida de la opresión social. Él va a decir que esos problemas psicológicos que presenta una sola persona también son problemas políticos o problemas sociales, ¿no? Si ustedes lo piensan, no sé, pienso, por ejemplo, en la pandemia, donde hubo tanto aumento de crisis de ansiedad o ataques de pánico en las personas. Bueno, hubo algo social, ¿no? Que generó quizás no generó no es la palabra, pero sí propició este tipo de problemas o dificultades individuales, ¿no? Hay algo social que lo está generando, hay algo político que lo está generando. Lo mismo si una persona se siente deprimida o sufre un trastorno depresivo en un contexto de violencia social o de extrema pobreza, no se va a poder pensar a esa persona individual aislada, sino obviamente como parte de un sistema injusto, de un sistema que genera esa desigualdad y por ende ese malestar, ¿no? Él va a decir que es necesario que la comunidad se libere, ¿no? Él va a decir psicología de la liberación en el sentido de poder recuperar la voz, la memoria y la dignidad de los pueblos, ¿no? Por otro lado, también tenemos a Maritza Montero, que habla de la psicología comunitaria, y ella va a hablar del concepto de sujeto colectivo, ¿no? Él va a decir que una comunidad es un sujeto colectivo, le da otra entidad, no habla de este conjunto de individuos dispersos, sino que es un sujeto colectivo y es un sujeto también activo, ¿no? Siempre se va a pensar en este rol activo de las comunidades, de los individuos dentro de una comunidad. Entonces ella va a proponer la investigación, acción participativa, ¿no? Él va a decir que no investigamos a una comunidad o sobre una comunidad, sino que la comunidad participa activamente de esa investigación, ¿no? Investigamos junto a la comunidad, ¿no? Bueno,
si en un barrio, por ejemplo, hay algún problema social, por ejemplo, no sé, un lugar que está contaminado y está generando muchas enfermedades en algunos niños o en algunas personas de esa comunidad. Bueno, el psicólogo social no llega solamente a realizar una encuesta, ¿no? Para ver cuántas personas tomaban agua de ese lugar y cuántos síntomas tuvieron, sino que lo que va a hacer es diseñar una solución a esos problemas junto a los vecinos, ¿no? Se trata entonces de un rol activo, por supuesto que del psicólogo social, pero también de la comunidad. De hecho, va a hablar del concepto que, bueno, que hoy es un concepto que quizás es bastante escuchado, el empoderamiento, pero va a hablar del empoderamiento comunitario, ¿no? De cómo las personas, las comunidades se deben apropiar de esa capacidad de transformar y de decidir, ¿no? Van a adquirir las personas ese control que a veces siente que pierden sobre su entorno, sobre sus vidas. Entonces, la comunidad, como decíamos, no es solo el objeto de estudio para Maritza Montero, sino que es un sujeto, ¿no? Con capacidad de transformación, que eso, bueno, me parece que es lo más importante que nos viene a plantear la psicología social comunitaria, ¿no? Haciendo una comparación con lo que vimos en las primeras clases, acuérdense, ¿no? Que siempre existía la posibilidad de resignificar. La psicología también considera al sujeto como un sujeto activo para transformar su pasado, para resignificar, ¿sí? Para poder generar modificaciones en aquello que lo determina, ¿no? Puede ser algo que determine algunas cuestiones, pero no es determinante, no es una condena, ¿sí? Así que, bueno, ahí encontramos quizás esa unión o esa correlación entre ambas partes de la materia, ¿no? Por otro lado, hay algunas definiciones básicas que me parece importante pensar, que cuando hablamos desde la psicología social comunitaria en un grupo, no hablamos simplemente de un conjunto de personas, lo vimos la clase pasada, ¿no? Sino que hay un objetivo común. Se hablaba la clase pasada de una tarea en común, las personas se relacionan, ¿no? Interactúan entre sí, tienen un sentido de pertenencia, se influyen mutuamente, no son meros individuos, sino que tienen una dinámica propia. No me explayo mucho en esto porque son conceptos que ya vimos la clase pasada. Y cuando hablamos de una institución, distinto de un grupo, ya que estamos hablando de un sistema más organizado, que hay normas, que tienen roles, que tienen determinadas prácticas sociales que van a regular la vida colectiva o, por ejemplo, satisfacer necesidades colectivas, ¿no? En los grupos hay roles, esto es cierto, hay normas, pero en las instituciones todo tiene cierta jerarquía, ¿no? Todo tiene mayor sistematización, mayor organización. Por ejemplo, una institución puede ser la familia, ¿no? La escuela, no necesariamente tiene que ser una empresa o un estado o una nación, ¿no? Lo son también, pero no solo eso. Nación, estados, empresas, familia, todas estas son instituciones. Son como estructuras que van permaneciendo. Son instituciones o estructuras, las instituciones son estructuras más estables, ¿no? Regulan esos grupos en general, ¿no? Por ejemplo, un trabajo o una escuela va a regular el horario, se ingresa a un horario, se sale a un determinado horario, va a haber ciertas normas. En las escuelas es bien claro porque incluso a veces están escritas esas normas, ¿no? Como de forma bien explícita. Pero también en los trabajos hay normas, ¿no? Tener determinadas entregas en determinados horarios, no sé, espacios para ir a almorzar, espacios para fumar, reuniones a las que hay que asistir. Todo eso son normas que van siendo parte
de los individuos y que van generando grupos de trabajo o grupos de equipos de trabajo también, ¿no? Por supuesto que hay valores, hay aprendizajes, hay expectativas, ¿no? Se espera de los alumnos determinada cosa en la escuela, se espera del docente determinada cosa, se espera de un jefe una cosa y se espera de un empleado una cosa distinta a la de otro empleado de otro sector, ¿no? Así que esto me parece importante como para poder diferenciarlo. Pensaba, ¿no? ¿Qué es el sujeto social? ¿No? Es algo que se construye, es algo que viene dado, es como para pensar en cómo es que este sujeto social está diferenciado de ese grupo, de esas individualidades, ¿no? Por supuesto que es algo que lleva su tiempo, que se va construyendo en esa interacción con los grupos y también con las instituciones, ¿no? Los grupos están insertos en las instituciones, se van internalizando las normas de esas instituciones, pero también los grupos van influyendo en las instituciones y las instituciones van influyendo en los grupos, ¿no? Estas instituciones van a ir moldeando nuestro mundo interno, cómo pensamos, nuestras emociones, nuestras creencias, ¿no? Que obviamente se va a expresar en el modo en el que nos relacionamos con ese mundo externo, ¿no? Sería algo así como que se van influyendo hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Moldea mis pensamientos, mis creencias, mis emociones, pero también moldea la forma en la que yo me voy a relacionar con los demás. Bueno, habíamos hablado de, en algún momento nombré normas explícitas, creo que dije cuando en los colegios se habla no sé, tiene otro nombre, reglas de convivencia, ¿no? Como que tienen determinados nombres. Pautas de trabajo también podría ser en un trabajo. Bueno, por supuesto que en las instituciones y en las comunidades hay ciertas reglas explícitas que están escritas, pueden ser estatutos, reglamentos, pautas, contratos. Bueno, pero hay otras que no están escritas y que son implícitas, ¿no? Entonces tenemos reglas explícitas, las que están escritas, las que son visibles, las que circulan. También hay otras que son implícitas, ¿no? Ciertas expectativas, lo que se espera, ciertos hábitos, ciertas costumbres. No todo está escrito en un reglamento. Y muchas veces pensamos que el reglamento, lo escrito, es lo más fuerte, y muchas veces no ocurre así, sino que hay algo de lo implícito, de estas normas implícitas, de lo que se espera, de cómo esperan que actuemos en una determinada institución, lo que está bien visto, lo que está mal visto, ¿no? Que hasta incluso puede llegar a haber como cierta contradicción entre esas normas explícitas y los deseos de los miembros, o cuando, por ejemplo, ese mandato que estaba funcionando en una empresa se va desvirtuando y se pierde ese sentido, ¿no? Todo esto se llama sufrimiento institucional, ¿no? Y tiene que ver cuando algo de lo que estaba instituido se empieza a diluir, ¿no? Entonces, determinados valores que tenía la empresa empiezan a caer. Bueno, eso genera malestar, genera, como les decía, ¿no? Sufrimiento institucional. Por ejemplo, no sé si en una escuela hay una exigencia muy grande hacia los alumnos, pero los docentes faltan siempre, comienzan a faltar, ¿no? La institución exige, pero a la vez no le da esas herramientas que necesita el estudiante para poder lograr niveles altos de exigencia, ¿no? Entonces es importante pensar que dentro de una institución también puede haber sufrimiento, ¿no? Y que es siempre importante pensar que en una institución cada uno de nosotros va a ocupar distintos roles, ¿no?
las personas en las instituciones asumen roles. ¿Qué es un rol? Básicamente las expectativas de los comportamientos asociados a una posición en particular. Por ejemplo, si yo soy docente, lo que se espera es que yo pueda dar una clase. Se espera que yo tenga un determinado conocimiento. Si está el alumno, se espera que el alumno asista a clases, que el alumno, bueno, que el docente también asista a clases, ¿no? Pero que el alumno asista a clases, que el alumno aprenda, que responda en determinados momentos. Hay un rol determinado. En una empresa se espera que un jefe lidere, que lleve adelante el proyecto al que están trabajando. Se espera que los empleados colaboren, que tengan estos diferentes roles, ¿no? Y esto que estoy hablando son roles bien explícitos, ¿no? El docente enseña, el alumno aprende. Bueno, hay otros roles que son implícitos, ¿no? Por ejemplo, dentro de una empresa podemos encontrar el rol de chivo expiatorio, chivo emisario, como esa persona a la que se culpa siempre cuando algo sale mal. Podemos ver el rol de mediador, aquel que va como poniendo paños fríos y uniendo determinados esquemas que no pueden unirse y que no pueden llegar a un acuerdo. También existen algunos roles que son muy importantes, ¿no? Ciertos roles informales que un poco hablamos, ¿no? La clase pasada. Un rol fundamental es el rol de líder, ¿no? Ese rol que va a ir organizando la tarea, que calma los conflictos, que tiene cierta influencia. Por supuesto que, como vimos en la clase pasada, puede ser positiva o puede ser negativa, pero en definitiva tiene esa influencia, ¿no? Y con esto que les decía de los roles, ¿no?, que cada uno ocupa, me parece que es importante pensar en dos conceptos o en un par de conceptos que van muy de la mano y que entran en una constante tensión, que tienen que ver con lo instituido y lo instituyente, ¿no? Cuando hablamos de instituido e instituyente nos referimos, por ejemplo, a la tensión que existe entre lo establecido y lo nuevo, ¿no? Lo creativo, lo novedoso, lo transformador. Si yo hablo de instituido, me refiero a algo que ya está fijo, que ya está dado, ¿no? Que es así, que no se cuestiona. Y cuando hablo de lo instituyente, hablo de ese rasgo transformador, de esa creatividad que puede surgir, les diría hasta de esa fuerza de cambio, ¿no?, que existe y que es muy importante, porque esa tensión siempre va a existir, ¿no? Piénsenlo en un punto como lo instituido nos da cierta tranquilidad. Por supuesto que genera también como un aplastamiento, ¿no? Las cosas se hacen de una manera, son así porque siempre fueron así, ya cada uno sabe cómo hacer, cómo moverse, pero lo instituyente es una fuerza bastante arrolladora que puja por cambiar las cosas, ¿no? Entonces, esto genera tensión, porque va a haber gente que se va a resistir a ese cambio, se va a resistir a eso instituyente, va a querer seguir tranquilo, trabajando como venía trabajando siempre, va a querer seguir, no sé, estudiando o dando clases de una manera tradicional. Pero bueno, va a haber una fuerza arrolladora que va a ser lo instituyente, lo que puje por modificarse. Yo les decía, dar clases de manera tradicional. Bueno, capaz es un docente que simplemente con un tono monocorde explica y repite o lee de un libro. Bueno, quizás los estudiantes le van a pedir algo más, le van a pedir ver un video, le van a pedir hacer un trabajo en grupo, le van a pedir representar eso que están estudiando a través de una expresión artística o hacer un mural. Bueno, y quizás el docente va a decir, no quiero que hagan un mural, prefiero que sigan trabajando, aprendiendo de memoria los conceptos. Bueno, en algún momento esa tensión, esa puja,
tiene un ganador, ¿no? O permanece lo instituido o lo instituyente va a generar ese cambio que muchas veces se necesita en los espacios, ¿no? Creería que vimos los temas más significativos de esta parte de esta clase, de la psicología social comunitaria. Vimos cómo busca transformar las realidades colectivas, cómo las instituciones y los grupos son esos espacios que nos marcan, pero que también nos dan el espacio o que también tenemos la potencia de transformarlos, ¿no? Y me parece que eso tiene que ver un poco con todo lo que vimos a lo largo de estas 7 clases, con ser sujetos de cambio, sujetos activos, en busca de la transformación, ¿no? Que puede ser individual, como vimos las primeras clases, y que puede ser también colectiva o comunitaria, ya que como les decía, bueno, en alguna de estas clases, el ser humano es un ser gregario que busca estar en contacto con los otros. Así que, bueno, eso es todo y cualquier duda nos estamos comunicando. Que estén muy bien. Hasta luego.